Buenas jóvenes, esto es un video para hacerles una pequeña ayuda en el tema de la tercera asignación. Listo, aquí tenemos cómo se desarrolla la suma de vectores colineales. Colineal significa en la misma línea de acción. Por ejemplo, tenemos un desplazamiento 1 en una ocasión, en un tiempo se ejecuta este desplazamiento y luego al terminar este desplazamiento 1 ejecutamos el otro, desplazamiento 2. Simplemente en la gráfica ejecutamos estas dos sumas, desplazamiento 1, desplazamiento 2, ya vamos viendo que está llegando la hora de hacer una resultante. Y esto de la suma de vectores es estrictamente buscar una resultante, el vector suma o resultante. ¿Y cuál sería el vector resultante? Este. Y lo tenemos como d sub t, que es desplazamiento total. Miren, muy fácil. La suma de los dos desplazamientos lo tenemos graficado en una sola recta. En el caso de que esté dividido en unidades por acá y diga cuánto es la división de las unidades, entonces luego ustedes dividen las unidades de este y ya va a decir cuánto es el desplazamiento total en caso de algún ejercicio de ese tipo. Muy bien. Acá, ¿qué pasó en este segundo? Que en el primer desplazamiento se fue desde este punto a este punto, desde el origen hasta A. Y luego en el segundo desplazamiento la persona retorna, hace un retorno desde A hasta B. ¿Qué pasa entonces con la suma? Tenemos que el desplazamiento total va a ser desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque la persona en su último desplazamiento quedó en este extremo. Fue hasta A, retornó hasta B. Entonces el desplazamiento que toma en cuenta, desde el origen hasta el donde quedó al final. Entonces el desplazamiento total fue este. Este fue el desplazamiento total, en vista que el desplazamiento 2 simplemente fue un retorno aquí. Y es aquí como ya tenemos el desplazamiento total. Y tenemos la ecuación que el desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento 1 menos el desplazamiento 2. Correcto. Recuerden que aquí teníamos todo el desplazamiento 1 y aquí teníamos el retorno en el desplazamiento 2 y por eso simplemente nos queda el desplazamiento total, que es lo mismo que vemos aquí. Perfecto. Veamos este ejemplo. Una caja es desplazada sobre una superficie horizontal una distancia de 20 metros, pero en el día siguiente se desplaza 10 metros en sentido contrario. Calcular el desplazamiento total. Correcto. Se desplaza 20 metros en la horizontal y al día siguiente se desplaza 10 metros en sentido contrario. Ok, siempre en la misma línea de acción, en la misma dirección horizontal, pero en sentido contrario. 20 metros hacia adelante y luego 10 metros hacia atrás. Miren, el desplazamiento 1 lo vemos en la gráfica, llegó hasta los 20 metros. Pero luego en el segundo día hace un desplazamiento de 10 metros y quedamos aquí. El desplazamiento total fue el origen hasta el punto final. Aquí está, desplazamiento total. Hacemos una resta de 20 menos 10, como lo tenemos en esta ecuación. Desplazamiento total va a ser igual a desplazamiento 1 menos desplazamiento 2. Este es en caso de recta. El caso más fácil fue el de la primera diapositiva, aquí que vimos, que no necesitaba ningún, simplemente se suman los dos desplazamientos en vista que van en el mismo sentido. Este caso es de la resta, correcto. Ahora vemos nosotros el método gráfico para unos vectores perpendiculares. Estos ya no son colineales, estos ya están en el plano. Miren, el desplazamiento 1 va, el desplazamiento 2 es hacia arriba, el desplazamiento 1 hacia abajo. Estos dos, la resultante en métodos gráficos la vamos a sacar de completar
un paralelogramo. En este caso, este paralelogramo sale rectángulo. ¿Qué hacemos? Llevamos una paralela de este, la dibujamos en el extremo de este, y una paralela de este la dibujamos desde el extremo de este acá. Mire, esto es paralelo a este. Este es paralelo a este. ¿Listo? Y ahí completamos el paralelogramo. Muy bien. La resultante, ¿cuál va a ser? Una línea, un vector. El vector resultante es una línea desde el origen, desde los vértices, hasta llegar a la punta del paralelogramo, hasta esta esquina. Muy bien. Hasta llegar a este vértice. Perfecto. Y este va a ser el desplazamiento total. Ahora este desplazamiento tiene una medición. En este caso decía que 3 metros es cada división. Entonces teníamos 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hasta aquí tenemos 18. Eso escribí. Si ustedes quieren ver, decir, no, es que hay uno más aquí, pues le escribimos 21, no hay problema. El método gráfico tiene un problema que no haya exactitud por eso, porque estamos con una regla. Entonces aquí medimos con una regla la resultante, igual como se hace a la hora de graficar acá, es con regla. Y luego esta resultante nos deja un ángulo con respecto a la horizontal. Ese ángulo con respecto a la horizontal lo vamos a llamar teta en este caso. Y ese es el ángulo del vector resultante que lo medí con el transportador, porque como son métodos gráficos no hay nada que calcular. Es simplemente tomar regla, transportador y medir. Una vez que lo medí con el transportador me dio 20 grados. Miren. Perfecto. Tengo el total, 6 divisiones que nos da una resultante en magnitud de 18 metros y la dirección es 20 grados con la horizontal. Perfecto. Veamos este. Un auto se desplaza 8 kilómetros al oeste. ¿Dónde es el oeste? Se desplaza 8 kilómetros hacia el oeste de A. Miren, oeste es para acá. Oeste es para acá. Muy bien. Hasta B. Y luego de B se desplaza 6 kilómetros al norte. Listo. El desplazamiento es punto original y el extremo final. Listo, así como lo vimos en los colineales. Entonces va desde aquí hasta aquí. Listo, aquí no hay ningún problema cuando vemos que estos dos vectores, el origen llega al extremo y luego en el extremo graficamos el origen del siguiente para llegar a un extremo. No hay problema porque tienen que prestar atención a esto. Terminamos con uno y ahí mismo comenzamos el otro. Por eso simplemente trazamos esta línea hacia acá. Vayan viendo muy bien esos detalles. Y si después lo necesitan, retroceden el video y vuelven aquí. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la distancia total, le llamamos hipotenusa, el cuadrado de esta hipotenusa va a ser el cuadrado a la suma del cuadrado de un cateto más la suma del cuadrado del otro. Y ya, como una fórmula ya despejada, tenemos que sería el mismo, la hipotenusa vemos que es el desplazamiento total, listo, y lo tenemos ya como desplazamiento total, que es igual a desplazamiento 1 al cuadrado más desplazamiento 2 al cuadrado, todo dentro de la raíz, porque ya está despejado, ya no está al cuadrado, por eso ya hay una raíz aquí. Muy bien. ¿Qué pasa? La dirección, porque luego esto vamos a necesitar una dirección y este ángulo lo tenemos que sacar de una dirección. En su calculadora se van a ir y van a escribir tangente, segunda función de tangente y les va a quedar tangente a la menos 1, entre paréntesis, desplazamiento 2, o sea, el vertical entre el horizontal y ahí les va a dar el grado. Ahí va a salir el grado de inclinación. Fácil no es, jóvenes, pero hay que, poniéndole empeño le van a entender. La tangente inversa. Luego vamos a entrar a trigonometría y luego van a ver lo fácil que es todo esto. Por estos momentos les toca memorizar esto. ¿Ok? Tenemos los datos, desplazamiento 1, que es los 8 kilogramos, desplazamiento 2, que son los 6 kilogramos,
desplazamiento total que lo vamos a investigar y el ángulo de inclinación del desplazamiento total que lo vamos a investigar. ¿Listo? ¿Por qué no tomamos este ángulo? No, porque es el ángulo con la horizontal el que nos interesa, no el ángulo con la vertical. ¿Cuánto se levanta el ángulo con respecto a la horizontal? Muy bien. Entonces, operamos conforme a esta fórmula, traemos acá los datos. Desplazamiento 1 al cuadrado es 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado, nos queda la raíz de 64 más 36, que es igual al que el desplazamiento total, entonces nos queda que es 10 kilómetros, porque esto sería 64 más 36, raíz de 100, y eso es 10. Nos quedarían 10 kilómetros en el desplazamiento total. La dirección va a ser igual a la tangente inversa de la vertical 6 entre la horizontal 8. Y la calculadora nos da 36.9. Si no saben de la tangente inversa, se buscan un videito ahí, algo en YouTube, en Google, y rapidito le van a entender. Yo en mi calculadora Casio simplemente presiono la tecla amarilla Shift, que está arriba en la esquina, Shift, me voy a TAN, abro paréntesis, 6 entre 8, cierro paréntesis, y ya me da 36.86, que en el libro aparece ya redondeado a 9 grados. Perfecto. Tenemos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo de un vector de 60 kilogramos para acá, kilómetros para acá, 80 kilómetros para acá, y ya podemos conocer su resultante, y también podemos conocer su ángulo de inclinación. Simplemente queda este cálculo ya casi terminado. Se los dejo ya solo de hacer en la calculadora, ya este se los dejo terminado, y este prácticamente es igual al ejemplo. Es que todo esto es prácticamente el ejemplo anterior, simplemente que las medidas aquí son más amplias. ¿Listo? Pero si ustedes ven, el ángulo nos queda el mismo. Esto lo comprueban en la calculadora. Perfecto. Solo en este caso vamos a hacer esto de esta línea aquí, porque en realidad debemos tirar el paralelogramo y luego hacer la línea aquí. Solo en este caso vamos a hacer esto, ¿ok? Lo vamos a tomar como el ejemplo anterior. Cuando es de 90 grados no importa, y cuando es para aplicar el teorema de Pitágoras siempre nos va a dar igual. Perfecto. Se vienen casos donde los ángulos ya no son de 90 grados y ahí vamos a tener más cuidado. Avanzamos entonces. Veamos aquí. Aquí es donde empieza lo terrible. En realidad, estos ejercicios son bastante complicados, y entonces si usted ve que es demasiado complicado, no se ponga ese rollo, porque se va a desgastar mucho y quizá no llegue a comprenderlo. Pero yo de todos modos voy a hacer el esfuerzo para que ojalá logre. Está un poco difícil, pero necesitamos ir avanzando en esto, porque de todos modos esta clase de física así va a estar fuerte, y esto es como ya para avanzar, ir calentando. Muy bien. Determinar el vector resultante del sistema de dos vectores mostrados en el siguiente esquema. Miren ustedes. Dice que se movió 4 metros hacia acá, y dice que se movió 7 metros hacia acá, y tenemos un ángulo entre ellos de 150 grados. Listo. Este no tiene mayor complicación. ¿Por qué, jóvenes? Porque no lo tenemos en un sistema de vectores en el plano cartesiano. ¿Cómo lo tenemos? Miren la diferencia. Presten toda la atención aquí. El origen del vector 1, el extremo del vector 1, y luego ya lo tenemos acá. Ya lo tenemos listo. Comienza el segundo vector y finaliza el segundo vector aquí. Entonces, como ya sabemos, es la colita del primero en la flechita del último. Listo, eso es
Eso es nuestra resultante y aquí está, nuestro desplazamiento total es ese. Y el ángulo que vamos a tomar en cuenta es este. No tenemos problema ahí. 150. ¿Qué vamos a aplicar? Hay una ley que se llama ley de cosenos y hay otra que se llama ley de senos. ¿Cuál es la ley de cosenos? Esta. Con esta vamos a calcular el desplazamiento total y con esta vamos a calcular la inclinación del ángulo de ese desplazamiento total. La inclinación de ese desplazamiento total va a ser con la ley de senos. Entonces, ley de cosenos, ley de senos. Perfecto. La ley de cosenos, ¿qué dice? Que el desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento 1 al cuadrado, dentro de una raíz todo esto, desplazamiento 1 al cuadrado más desplazamiento 2 al cuadrado, menos 2 desplazamiento 1 por desplazamiento 2 por el coseno del ángulo. Ok, listo. Otra cosa, pongan en grados la calculadora. Si tienen una Casio como la mía, sería mod, en la segunda vez que le dan mod ya aparece dig, rad y gra. Entonces le dan 1, digri. Porque si le dan gra de 3 es gradianes, eso no tiene nada que ver con la clase. Es degree la primera, degree, es grados en inglés. Le da 1 y ya está su calculadora en grados por minuto. Muy bien. Porque a veces están en radianes y los resultados le van a salir diferentes. Entonces este coseno de un ángulo en grados, la calculadora en grados. Recuerden que es mejor hacer toda la operación que está dentro, asegurarse de que se hizo bien y luego sacarle raíz a ese número. O empezar ya digitando la raíz en la calculadora y empezar con unos paréntesis para encerrar todo y que la calculadora le saque la raíz a todo, porque si no nos complicamos. Y de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar porque ya todos estos datos los vamos a conocer, solo hay uno que no vamos a conocer. Hay un dato que no vamos a conocer y es el seno de alfa. Porque esa va a ser la inclinación. Si ustedes ven, el desplazamiento total va a ser este. La inclinación va a ser alfa. Y este alfa es el que vamos a buscar. Los demás los debemos conocer. Para que esta ecuación nos funcione, debemos conocer el desplazamiento 2, el desplazamiento 1 y el seno de t. El único que no vamos a conocer aquí es el alfa. ¿Ok? Listo. Pasamos, ya sustituimos. Vamos en la ley de cosenos, ¿para qué? Para encontrar desplazamiento total. Muy bien. Dice, el lado A al cuadrado, no, desplazamiento 1 al cuadrado, más desplazamiento 2 al cuadrado, menos 2 veces el desplazamiento 1 por el desplazamiento 2. Mire, aquí eliminamos los cuadrados, aquí ya no es cuadrado, tal, aquí se va, no existe eso. ¿Y por el coseno de quién? De 150. ¿Por qué no nos complicamos y ya sabemos cuál es el ángulo que vamos a utilizar aquí? Por esta posición de los ángulos. Ya los tenemos posicionados de manera que no tenemos ninguna duda cuál ángulo vamos a escribir aquí. Ya sabe, esto, la regla es, se me había olvidado, que si estoy buscando desplazamiento total, el ángulo que va a ir aquí es el opuesto a ese, es los que se oponen. ¿Correcto? Al desplazamiento total. El ángulo opuesto al desplazamiento total, ese es el que va a escribir aquí. Ese es un secreto para que no se van a confundir, porque después en adelante empiezan las confusiones. Muy bien. Y ya lo tenemos que el desplazamiento total es la raíz de 113,497 y nos daría 10.6. Ahí les tiene que dar en su calculadora. Por tanto, el vector resultante es 10.6. Ahora, aquí ya tenemos el ángulo de elevación. Pero veamos cómo lo hicieron. Conocíamos el desplazamiento 2, simplemente lo escribimos, 7. Abajo no conocíamos el seno de alfa, simplemente lo escribimos, ¿correcto? Seno de alfa, porque este ángulo no lo conocemos. Igualamos a desplazamiento total, que ya lo conocemos, que es 10.6, ¿entre quién? Entre el seno del ángulo opuesto. Estamos hablando de opuestos, miren, ¿ven? Este 7 está aquí. Entonces es entre el seno de su ángulo opuesto. Presten toda la atención. 7 entre el seno de su ángulo opuesto. Eso va a ser igual, es una igualdad que se cumple. Entonces yo escribo el lado, otro lado, que es 10.6, que ya lo conocemos aquí, entre seno de su ángulo opuesto. ¿Ok? Utilizo un lado con su ángulo que ya conozco y utilizo un lado con un ángulo desconocido para encontrarlo. Perfecto. Aquí ya despejo, aquí ya hice los despejes para quedar con un simple
que alfa es igual al seno inverso de 7 por seno de 150 por 10 a la 6. Aquí no tengo oportunidad de... Voy a ver, permítanme, voy a ver si este lápiz me funciona aquí para tratar de explicar este punto, porque aquí el libro de un solo hace este paso. Entonces, este paso. Quiero ver si se me permite. Ok. Lo primero sería, para despejar, pasar a multiplicar esta situación, el seno de alfa arriba. Correcto, entonces yo dejaría y este seno de 150 acá. Entonces yo diría 7, permítanme que me salió malo, muy bien, quiero escribir con negro. 7 por el seno de 150, ¿ok? Voy a buscar un poquito de más espacio, permítanme. 7 por el seno de 150 igual, y paso a multiplicar seno de A con 10.6. Es igual a 10.6 por el seno ¿de quién? De alfa. Perfecto. Ahora, para dejar seno de alfa solo al otro lado, entonces digo 7 por el seno de 150 sobre, paso a dividir el 10.6 que multiplica al otro lado y me queda igual al seno de alfa. Miren que conocer el seno de alfa no es igual a conocer a alfa, no, conozco el seno de alfa. Listo. Entonces ya puedo verificar que el seno de alfa es igual a 7 seno de 150 entre 10.6. Lo voy a hacer en mi calculadora, entre 10.6, y esto me da, es igual a decir 0.33 es el seno de alfa. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el seno de alfa es 0.33, en la calculadora simplemente me voy a buscar shift shift seno, me queda seno menos 1 en la calculadora de 0.33 y ya me retorna el ángulo que es 19.2. ¿Listo? Entonces, aquí, simplemente por hacer eso, quedaría A igual a seno inverso de 0.33, muy bien, y entonces alfa, este ángulo va a ser igual a 19.2 grados. ¿Listo? Ojalá me haya entendido mejor a mí que al libro, y si no, ojalá que al libro, aunque sea al libro. Si al libro o a mí, que alguno de los dos, pues. Si no nos entendió ninguno, ahí sí estamos. Ahí está terrible el asunto. ¿Listo? Está complicado, jóvenes. No está fácil. No nos vamos a engañar solos en esto. Y aquí es donde ya tenemos un problema de libro. Aquí tenemos uno de libro. Esto ustedes lo tienen en la guía, creo. Ahí está. Miren ustedes que ya no tenemos un vector iniciando donde esté el otro. Nada, miren. En el origen parte uno para un lado y se ve el otro para el otro lado. Esto es más complicado, porque ahora con el ángulo que vamos a trabajar ya tenemos que tener cuidado, ¿correcto? Entonces en este caso mejor completamos el paralelogramo. Lo completamos, si ustedes ven, ya tengo. Aquí lo dibujé mejor porque este ángulo no es 160. El libro lo hace muy inclinado y no es así. Este tiene que salir bien bajito, así como este. Este está bien medido. ¿Listo? Están los 20 metros y están los 30 metros. Luego, ¿qué hago? Completo el paralelogramo con una paralela de esta aquí y una paralela de esta acá. Está completo. ¿Cuál es la resultante? Desde el vértice hacia la esquina, la intersección de las otras dos paralelas. Eso va a ser, siempre eso va a ser
Si se acuerdan en la anterior, eso fue lo que vimos en la anterior. Y si no, retrocedan el video. Ok, simplemente que en el anterior estaba más fácil porque en la elección del ángulo, porque hoy vamos a ver la complicación que tenemos al elegir el ángulo por la diferencia de que uno va para acá y el otro para acá, y no como en el anterior. Y si no sabe cómo estaba el anterior, la diferencia, retroceda y vaya a ver. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Nuestro desplazamiento total lo tenemos aquí. Lo dejo como C, porque me parece más fácil para trabajar. Pero esto es el mismo desplazamiento total y los otros dos desplazamientos. No, por eso no nos enredemos, por favor. ¿Qué pasa? Recuerdan que en el anterior, el que íbamos a ingresar aquí, que dijimos en este, es el opuesto aquí. Si no se acuerda, retrocede el video. Es este. Ya vieron que no es este ángulo el que vamos a ingresar ahí, es el opuesto a nuestro vector, a nuestro desplazamiento total. Por eso es que les digo, ya ahora no es tan fácil la elección del vector, del ángulo. Entonces hay que prestar toda la atención. ¿Listo? ¿Y dónde lo detectamos? A la hora de construir el paralelogramo nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta porque miren, si nosotros quisiéramos hacerlo como el anterior y querer montar este sobre el otro, ¿saben qué pasaría? Que usted tomaría este vector, lo agarraría y se lo llevaría así trasladado y lo tendría que poner así. ¿Listo? Por eso miren, este es el ángulo, por eso es. Porque si fuera, empezamos aquí, cierra el primer vector aquí, luego ponemos el origen donde cerró el otro y lo tiramos aquí, este sería el ángulo. Por eso vamos a elegir este, miren. Perfecto, ahora ya lo tenemos y simplemente ingresé todos los datos aquí. Dice que mi desplazamiento total C va a ser igual a 9.69 y con la ley de coseno ya tengo, miren, C entre el seno de teta, el opuesto, es igual a 20 entre el seno de alfa, porque necesito conocer alfa, por eso es. Este no me sirve porque yo lo agregaría aquí como 30 entre seno de quién. Ese ángulo no me interesa para nada en este momento. El ángulo que me interesa es la inclinación que lleva la resultante. Ok, entonces ¿cómo me queda? 9.69 que es C, aquí lo tenemos, entre el seno de 20, ¿listo? Porque este ángulo teta es 20. Eso falta que explicarlo con ustedes porque es 20. Ahora que me acuerdo, muy bien. Esto salió, si ustedes completan aquí, por ejemplo, sabemos que aquí hay 180. Cuando ustedes completan aquí, esto se llama un ángulo llano. Sería, si empezáramos desde aquí hasta aquí, eso llegaría hasta 180. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa? Aquí ya sabemos que hay 120, 160. ¿Cuánto resta? 20. Eso es lo que resta aquí. 20. Este es este mismo ángulo. Los mismos 20. Perfecto. Esto 20 es ese ángulo. Y aquí para acá hay 160. Listo. Muy bien. Continuamos. Y ya tenemos aquí la inclinación también. Ya hice el despeje, miren. El seno de A me quedó 20 multiplicado por 69 al otro lado y dividido entre 9.69. Luego ustedes ven ese despeje por ahí. Y ya el seno inverso de 0.7 me dio 44.42 grados, que es este ángulo. Alfa es igual a 44.42 grados. Muy bien.
Aquí, este es otro ejemplo, este es otro de la guía, el D. Vemos que los ángulos son agudos, pero están montados de la misma manera que en el anterior, que el de ahorita, que no comienza donde comienza acá para simplemente cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente completamos el paralelogramo, una paralela de él acá y una paralela de este acá, y la resultante va desde el origen, tal y como en el anterior, hasta esta intersección. O pudimos haber trasladado este vector, tomarlo y ponerlo en la misma posición aquí. ¿Listo? Y esta sería el origen hasta el final del vector. Dos formas, el paralelogramo o trasladamos este vector y lo ponemos en el mismo ángulo que está. Así como está, se pone aquí encima de este, el origen, la flechita final acá y la línea. Es lo mismo exactamente. ¿Qué tenemos? Ahora lo llamamos R resultante para que vean diferentes formas de llamarlo y que no les cause confusión ninguna. R de resultante, ¿quién es el teta? El opuesto a la resultante. ¿Vieron qué chiquito se mira aquí? Si nos ponemos a usar el coseno de 20 nos perdemos. Lo que tenemos que usar es el opuesto a la resultante. Muy bien, ¿qué sería este? ¿Y quién sería alfa? Este que quedaría entre el horizontal y la inclinación de la resultante. Bueno, listo, aquí ya les dejo comenzado para que ustedes ya hagan los cálculos. Bueno, ojalá les haya servido, jóvenes.